Hay un instante en la vida en el que algo dentro de ti decide abrir los ojos, no hacia afuera, sino hacia adentro. No es un pensamiento, no es una intuición difusa, no es un deseo de mejorarse, como repiten los manuales modernos. Es algo más serio, más antiguo, más silencioso. Un punto de conciencia que se enciende como una chispa y te obliga a mirar tu interior con una honestidad que asusta. Helena Blavatsky decía que el verdadero autoconocimiento comienza cuando el alma se cansa de las mentiras que la personalidad se repite. Y es ahí donde comienza este viaje. No en los libros, no en las meditaciones superficiales, no en los rituales, sino en esa mirada cruda que te desnuda frente a ti mismo. Al principio lo que sientes es una incomodidad, un desajuste interno que no sabes nombrar. La vida exterior continúa como siempre, pero algo en tu interior deja de colaborar. La sonrisa automática se vuelve pesada. La rutina pierde su sabor. Las conversaciones vacías comienzan a irritarte. Y sobre todo, aparece una sensación nueva, la de estar actuando una versión de ti que ya no te convence. La neurociencia describe este fenómeno como microdivergencia identitaria, una tensión entre la autoimagen que construiste y la identidad profunda que empieza a despertar. Investigaciones de la Universidad de Nueva York muestran que, durante este proceso, el cerebro activa regiones asociadas al juicio moral interno y la introspección espontánea. Pero por más que la ciencia intente explicarlo, lo que vives no es un estudio de laboratorio. Es una fractura íntima entre quien tú crees que eres y quien estás empezando a descubrir. Las tradiciones antiguas conocían perfectamente esta primera mirada interior. En el budismo se le llama la apertura del ojo interno, un reconocimiento silencioso de que la vida no se vive hacia afuera, sino desde un centro profundo. En la filosofía hermética es la entrada al primer umbral del metal vivo, el momento en el que la conciencia se reconoce como algo separado de la personalidad. En la mística cristiana es la fase en la que el alma siente que Dios la observa desde dentro. Y en los mitos antiguos, todos los héroes experimentaban un momento de extrañeza consigo mismos antes de comenzar su verdadera jornada. No es coincidencia, es un patrón universal del despertar humano. Los primeros signos de que esta mirada interior ha comenzado son suaves, casi tímidos, un cansancio emocional inexplicable, la sensación de no encajar en ambientes que antes te resultaban cómodos, un deseo inesperado de silencio. Pequeños recuerdos que vuelven como advertencias. Preguntas que surgen sin invitación. Después vienen los signos más intensos. Un espejo que te incomoda, una frase que te atraviesa como si viniera de otra vida, un gesto habitual que te provoca rechazo. Todo esto es parte del proceso. Todo esto es la primera luz, entrando en un lugar que llevaba demasiado tiempo en penumbra. Pero esta mirada no ocurre sin consecuencias externas. Cuando comienzas a verte de verdad, tu comportamiento cambia, aunque no quieras. Y al cambiar tu comportamiento, cambian también las reacciones de quienes te rodean. Algunos sienten tu distancia interior como una amenaza. Otros te notan más serio, más profundo, más extraño. Algunos se acercan buscando esa nueva energía que no entienden, pero que los atrae. Otros se alejan porque tu silencio toca partes de ellos que no quieren enfrentar. Es el primer efecto colectivo del autoconocimiento, la resonancia. Blavatsky explicaba que cuando uno se observa a sí mismo, obliga a los demás a intentar no hacerlo. Y esa tensión se siente en el aire como una diferencia casi eléctrica. En esta fase, el protocolo interno de protección se vuelve más necesario que nunca. No porque estés en peligro externo, sino porque tu mundo interior está en reconstrucción. La conciencia como escudo significa que debes aprender a observar tus pensamientos sin caer en ellos, a mirar tus emociones sin convertirlas en identidad, a escuchar tus impulsos sin obedecerlos como si fueran órdenes. La retirada estratégica no es aislamiento, es espacio. Espacio para que el yo profundo respire, se exprese y comience a reordenarse sin ser contaminado por las expectativas ajenas. Aquí, el silencio es medicina, no castigo. El clímax de esta primera etapa llega cuando, después de días o semanas de incomodidad interna, te das cuenta de algo perturbador. Ya no puedes mentirte. No puedes regresar a la versión automática de quien eras. No puedes volver a cerrar los ojos. No puedes fingir que no viste lo que viste en ti. Esa honestidad es brutal, pero también es la primera señal de que el autoconocimiento real ha comenzado. Y en ese punto, exacto, silencioso y decisivo, escuchas un eco profundo, no en la mente, sino en algún lugar entre el pecho y la memoria ancestral, que dice: si te atreves a mirarte, ya nada podrá detener tu transformación. Y una vez que la mirada interior se enciende, algo comienza a revelarse con una claridad incómoda. La identidad con la que vivías no era tuya. Era un conjunto de hábitos, heridas, reglas familiares, traumas silenciosos, mecanismos de supervivencia y deseos prestados que la sociedad colocó sobre ti como un traje demasiado estrecho. Helena Blavatsky decía que la personalidad es una construcción artificial sostenida por el miedo.
Y cuando empiezas a ver esta máscara desde dentro, descubres que no te protege, te limita, te aprisiona, te separa de quien verdaderamente podrías ser. La neurociencia moderna ha comenzado a explorar este fenómeno. Investigadores de la Universidad de Stanford describen la identidad narrativa como un conjunto de historias que el cerebro repite para preservar una sensación de coherencia, incluso si esa coherencia es falsa. Estas historias se activan automáticamente por redes neuronales que asocian memoria, emoción y autoprotección. Pero lo más revelador es que muchas de estas historias no nacieron en ti. Fueron heredadas, absorbidas, impuestas, formadas por la expectativa de otros. Y cuando el autoconocimiento real comienza, esas narrativas empiezan a desmoronarse. Las tradiciones ancestrales siempre advirtieron sobre esta máscara. En el budismo se le llama la ilusión del yo, una identidad creada para moverse en el mundo pero incapaz de revelar la verdad del ser. En la filosofía hermética es la cáscara del metal muerto, la parte de la psique que debe romperse para liberar el oro interior. En la mística cristiana es el yo carnal, la estructura psicológica que bloquea el alma. Y en los mitos antiguos, el héroe siempre empieza su viaje descubriendo que no es quien creía ser. Todas estas enseñanzas convergen en un punto. Antes de despertar, debes desmantelar cuidadosamente la mentira que aceptaste como tu rostro. Los signos de que tu identidad ilusoria está quebrándose son inquietantes. Comienzas a notar incoherencias en tu comportamiento. Actúas de formas que ya no sientes propias. Respondes en piloto automático. Te descubres agotado por sostener roles que no te representan. La sonrisa automática se vuelve una carga. La voz que usas con el mundo empieza a sonar ajena. Y lo más perturbador, empiezas a sentir que tus reacciones no nacen de tu esencia, sino de una versión antigua que sigues repitiendo por costumbre. Luego llega la fase más desafiante, la contradicción interna. El yo viejo quiere permanecer. Temblará, luchará, inventará excusas, despertará miedos, activará heridas, todo para mantenerse vivo. Blavatsky explicaba que la personalidad se defiende como un animal acorralado, porque sabe que si cambias, ella muere. Y la psicología lo confirma. Cuando una identidad empieza a desintegrarse, el cerebro activa sistemas de alerta que producen ansiedad, resistencia y pensamientos catastróficos. No porque estés en peligro, sino porque estás dejando atrás la jaula que te definía. Pero esta fractura no ocurre solo dentro de ti. Afecta también la manera en que el mundo te percibe. Personas que se acostumbraron a tu máscara reaccionan con desconcierto. Algunas se irritan porque ya no respondes como antes. Otras intentan recordarte quién eras. Algunas te acusan de haber cambiado demasiado rápido. Otras te dicen que no te reconocen. Y, de algún modo, tienen razón. Ya no estás interpretando el personaje que las hacía sentir cómodas. La psicología sistémica explica que los grupos se estructuran alrededor de las identidades individuales. Cuando una identidad cambia, el sistema completo se ve obligado a reacomodarse. Pero Blavatsky lo decía de manera más directa. Cuando un alma se libera, desata cadenas que otros querían mantener intactas. Y por eso, en esta etapa, la resistencia externa puede ser tan intensa como la interna. Es aquí donde el protocolo de protección se vuelve esencial. La conciencia como escudo significa no permitir que el miedo ajeno se convierta en tu brújula. Observar la manipulación emocional sin volver a caer en ella. Reconocer las expectativas externas sin someterte a ellas. La retirada estratégica implica soltar temporalmente roles que ya no puedes sostener. Reducir interacciones que te devuelven a tu yo viejo. Crear espacios donde el nuevo tú pueda respirar sin ser atacado por la nostalgia psicológica que otros quieren imponerte. Y entonces llega el clímax, un momento en el que, agotado de luchar contra ti mismo, simplemente aceptas que la máscara está cayendo, que nunca fuiste esa versión pulida, obediente, funcional, complaciente, que tu identidad antigua fue construida para protegerte, pero ahora te impide crecer. Y en ese instante escuchas un eco profundo, sombrío y liberador que surge desde el centro mismo de tu conciencia. Dejar de ser quien no eres es el primer acto real de autoconocimiento. Ese eco marca a ruptura final da máscara y un nacimiento silencioso do ser que siempre esteve escondido detrás del ruido. Y cuando la máscara empieza a caerse, cuando la identidad ilusoria pierde su poder y la mirada interior se vuelve más nítida, surge el momento más temido del autoconocimiento. No es la sombra externa, no es el juicio ajeno, no es el miedo a cambiar, es el encuentro con tu propio reflejo verdadero. Ese reflejo que evitaste durante años porque sabías, en el fondo, que no podrías esconderte de él. Helena Blavatsky llamaba a este instante el espejo prohibido, no porque estuviera vetado por fuerzas externas, sino porque es la parte de ti que tú mismo mantuviste sellada para no enfrentar lo que verías. La neurociencia, desde una perspectiva más racional, describe esta fase como activación disruptiva del autoconcepto. Investigadores del University College London
han demostrado que cuando una persona enfrenta verdades internas que contradicen su autoimagen, las regiones cerebrales asociadas al miedo y a la autodefensa se activan simultáneamente, generando una resistencia intensa, casi biológica. Pero por más que intenten explicarlo con esquemas neurológicos, lo que ocurre dentro de ti en este punto supera cualquier descripción científica. Porque no se trata solamente de ver quién eres, sino de ver quién has sido realmente. Las tradiciones antiguas siempre advirtieron que este encuentro es inevitable. En el budismo se le conoce como la revelación del rostro original, una visión íntima de la naturaleza del yo antes de las máscaras. En el hermetismo es el choque con la imagen oculta, la figura interior que revela tus sombras, tus impulsos, tus deseos reprimidos y tus heridas más antiguas. En la mística cristiana es la aparición del testigo interno, esa parte del alma que muestra sin piedad lo que fuiste, lo que hiciste y lo que negaste. Y en los mitos antiguos, el héroe siempre debía enfrentarse a su doble antes de continuar su jornada. Los primeros signos de este espejo prohibido se sienten como pequeñas descargas emocionales, recuerdos que vuelven con un dolor que creías superado, vergüenzas antiguas que resurgen como si hubieran ocurrido ayer, impulsos que no quieres admitir que también son tuyos, enojos que escondiste bajo la cortesía, tristezas que enterraste bajo responsabilidades y sobre todo una sensación inquietante, descubrir que parte de tus actos no nacieron de tu esencia, sino de tus heridas. Luego, el espejo se vuelve más nítido, empiezas a ver patrones repetidos que nunca cuestionaste, relaciones que elegiste desde la carencia, decisiones tomadas por miedo disfrazado de racionalidad, palabras que dijiste para evitar confrontación, no por honestidad, traiciones pequeñas a ti mismo que hiciste para no perder afecto. Y lo más doloroso, comienzas a ver momentos en los que actuaste desde la inconsciencia, dañando a otros sin darte cuenta. La psicología llama a esto integración de la sombra, pero Blavatsky lo describía de forma más severa. El alma debe mirar aquello de lo que huyó. Solo entonces podrá caminar sin cadenas. Este proceso no es suave, no es amable, no es espiritual en el sentido dulzón que muchos venden. Es brutalmente honesto, y por eso, cuando este espejo interior se abre, es común sentir miedo, vergüenza, ira, confusión y una profunda vulnerabilidad. No porque seas débil, sino porque estás viendo partes de ti que te protegiste de ver durante toda tu vida. Pero este encuentro no se queda dentro de ti. Como todo proceso profundo, tiene un impacto colectivo. Las personas a tu alrededor comienzan a sentir tu cambio. Algunas perciben tu nueva honestidad interna y se acercan con respeto. Otras se sienten expuestas porque tu claridad ilumina sus propias sombras. Algunas reaccionan con distancia, incluso con hostilidad, ya que ver tu verdad las obliga a cuestionar la suya. Y unas pocas, las más valientes, se quedan porque reconocen en tu proceso algo que también desean, pero aún no se atrevieron a buscar. La psicología sistémica explica este fenómeno como reajuste dinámico del campo emocional. Pero Blavatsky lo decía sin suavizar. Cuando un alma se mira, los demás ya no pueden mirarla igual. Es en esta etapa donde el protocolo de protección se vuelve indispensable. La conciencia como escudo implica sostener lo que ves sin caer en la culpa, sin convertir el pasado en castigo, sin permitir que la mente egoica utilice la sombra como arma. La retirada estratégica significa elegir con cuidado quién puede acompañarte en este proceso y quién no. No porque debas esconderte, sino porque este trabajo es interno, delicado y profundo. No necesita espectadores, necesita silencio. Y entonces, en medio de este enfrentamiento con tu reflejo, llega el clímax de esta etapa. Un momento en el que ya no huyes, no luchas, no te justificas, solo miras. Y al mirar, algo increíble sucede. El reflejo cambia. La imagen que antes te paralizaba se humaniza. Las heridas se vuelven comprensibles. Los errores se transforman en aprendizaje. Y la sombra deja de ser enemiga para convertirse en parte del camino. Es ahí, en ese instante exacto, cuando escuchas un eco profundo, solemne, casi antiguo. Conocer tu oscuridad es el primer acto de luz. E ese eco marca o verdadero inicio do autoconocimiento. Y cuando finalmente te atreves a mirar tu sombra, cuando el espejo prohibido ha revelado lo que ocultabas incluso de ti mismo, surge un fenómeno ainda más inquietante. La división de tu propia mente. No es locura, no es confusión superficial. Es algo mucho más serio. Es la guerra silenciosa entre la parte de ti que quiere despertar y la parte de ti que quiere permanecer adormecida. Helena Blavatsky decía que la mente es la primera enemiga del autoconocimiento. Y solo ahora comprendes realmente lo que significaba esa advertencia. La neurociencia moderna reconoce este conflicto interno. Investigaciones realizadas en la Universidad de Leiden muestran que cuando una persona cuestiona profundamente su identidad o enfrenta una transformación psicológica intensa, el cerebro activa regiones opuestas al mismo tiempo.
Unas impulsan el cambio y otras intentan proteger el yo antiguo. Este choque neurológico crea pensamientos contradictorios, emociones confusas y un cansancio mental que parece no tener causa visible. Pero por más científica que sea la explicación, lo que vives dentro de ti se siente como una batalla real, silenciosa, constante. Las tradiciones ancestrales siempre hablaron de esta división. En el budismo se la reconoce como la guerra interna entre la mente condicionada y la conciencia despierta. En la filosofía hermética es el conflicto entre el yo inferior y el yo superior. En la mística cristiana se describe como el combate entre la carne y el espíritu. Y en la mitología antigua, este momento siempre era representado por un héroe, enfrentando criaturas que no existían fuera de él, sino dentro de su propia psique. Los primeros signos de esta mente dividida son engañosos. Un día te sientes claro, fuerte, decidido. Al día siguiente, dudas de todo. Un momento comprendes tu proceso con lucidez. Al siguiente, te parece absurdo. Una parte de ti quiere avanzar. Otra te dice que estás exagerando. Una voz interna te pide autenticidad. Otra te exige volver a la seguridad del viejo yo. Y así se crea una tormenta silenciosa que desgasta, que confunde, que cansa la voluntad. Luego, esta división se intensifica. Aparecen pensamientos intrusivos, miedos irracionales, autocríticas severas, cuestionamientos obsesivos. No porque estés retrocediendo, sino porque tu yo antiguo está luchando por sobrevivir. Blavatsky explicaba que la mente no teme a la verdad, teme perder el control. Y por eso inventa excusas, distracciones, narrativas pesimistas e incluso fantasías catastróficas para detener tu despertar. Es la misma mente que te protege, pero también la misma que te sabotea. La psicología cognitiva lo confirma. Cuando una identidad empieza a desmoronarse, el cerebro activa mecanismos de defensa llamados distorsiones cognitivas. Comienzas a imaginar lo peor. Crees que nada cambiará. Asumes que fracasarás. Interpretas señales neutras como amenazas y reaccionas como si tus pensamientos fueran realidades inevitables, pero no lo son. Son residuos de un yo que está muriendo. Y, como en todas las etapas de este camino, esta división no se limita a tu interior. Tiene un efecto expansivo. Personas que antes convivían contigo sin conflictos, ahora reaccionan a lo que dices con irritación. Comentarios inocentes se interpretan como ataques. Pequeñas conversaciones se convierten en malentendidos. Algunos se sienten confundidos, como si percibieran una fractura en tu energía. Otros tentan te rescatar para su aversión antiga, ofreciendo consellos, críticas ou lembranzas do seu eu de antes. La psicología sistémica lo llama resistencia del entorno al cambio individual. Pero Blavatsky lo decía sin rodeos. Cuando la mente se divide, el mundo alrededor refleja esa división. Por eso, el protocolo de protección en esta etapa es vital. La conciencia como escudo significa aprender a observar tus pensamientos como si fueran nubes que pasan, no órdenes que debes seguir. Significa reconocer que la mente mente, no por maldad, sino por miedo. Significa identificar cuando una idea surge de tu yo profundo y cuando surge del yo antiguo intentando recuperar su trono. La retirada estratégica implica limitar estímulos que alimentan la confusión, reducir interacciones que activan tus viejos patrones, alejarte temporalmente de voces externas que te empujan a mantener la misma vida interior que estás abandonando. Acima de todo, crear momentos diarios de silencio, porque é no silencio que a mente perde fuerza y a conciencia emerge, y entonces llega el clímax, un momento de absoluta claridad en medio del caos mental. No dura mucho, pero es suficiente. Es un instante en el que ves, con nitidez dolorosa, que no eres tus pensamientos, que no eres la voz que te critica, que no eres la narrativa que te asusta, que no eres la historia que repetiste durante años. Ese momento, aunque breve, rompe algo para siempre dentro de ti, y en ese silencio repentino escuchas un eco profundo, serio, solemne, revelador, que parece surgir desde el centro mismo de tu conciencia. La mente fue tu cárcel, y ahora estás aprendiendo a abrir la puerta. Ese eco marca o inicio da verdadeira liberdade interna. Hay un momento en el camino interior en el que las memorias que conoces ya no son suficientes para explicar lo que sientes. No es nostalgia, no es imaginación, no es fantasía espiritual, es algo mucho más profundo, más visceral, más antiguo. Es como si un fragmento de ti comenzara a recordar algo que jamás viviste en esta vida, pero que, de algún modo, te pertenece. Helena Blavatsky llamaba a este fenómeno el eco de las vidas pasadas. No como metáfora poética, sino como una realidad psicológica y espiritual que emerge cuando la identidad superficial pierde poder. La neurociencia moderna, aún lejos de comprender la totalidad del fenómeno, ha observado algo similar.
Investigadores del Instituto Karolinska descubrieron que, durante procesos de transformación profunda, áreas relacionadas con la memoria implícita se activan sin estímulo externo. Son recuerdos emocionales que no tienen origen en la biografía consciente, pero sí en patrones hereditarios, epigenéticos o arquetípicos. Algunos científicos lo llaman memoria ancestral somática, información emocional transmitida a través de generaciones, pero quienes la viven por dentro saben que no es solo biología. Es una sensación que atraviesa el tiempo. Las tradiciones antiguas reconocieron este fenómeno mucho antes que la ciencia. En el hinduismo se habla de samskaras, impresiones de experiencias antiguas que moldean la personalidad actual. En el budismo se considera que la mente guarda huellas de existencias anteriores que influyen en la conciencia presente. En la filosofía hermética, estas memorias se describen como registros del metal eterno, marcas indelebles en la esencia del ser. Y en los mitos griegos, los héroes a menudo recuperan habilidades, miedos o intuiciones que no aprendieron en su vida actual, sino que despertaron en el momento exacto de su transformación. Los signos de que estas memorias profundas están emergiendo son sutiles al principio. Una afinidad extraña hacia ciertos lugares que nunca visitaste. Un reconocimiento instantáneo hacia personas recién conocidas. Una sensación de familiaridad con símbolos, idiomas, culturas o paisajes que parecían completamente ajenos a tu historia. Y luego vienen las emociones inesperadas, tristeza sin causa visible, miedo intenso ante situaciones simples, melancolías que no pertenecen a tu biografía, deseos que no encajan en tu vida actual. Después, estas memorias se vuelven más vívidas, sueños extraordinariamente claros con lugares desconocidos, rostros imaginados con una precisión imposible, imágenes que aparecen en tu mente como fotografías de otra existencia, sensaciones corporales que reaparecen frente a ciertos estímulos, un peso en el pecho, un frío en la espalda, un temblor en las manos que no se explica por nada racional. La psicología transpersonal llama a este fenómeno material simbólico profundo, mientras que Blavatsky lo describía con más precisión. La conciencia recuerda lo que la personalidad ha olvidado, pero el eco de las vidas pasadas no se limita a ti. Ese despertar afecta a quienes te rodean. Personas con las que tienes un lazo inexplicable comienzan a acercarse más. Relaciones aparentemente recientes se sienten antiguas. Uniones inesperadas surgen con una fuerza que parecería irracional. Al mismo tiempo, ciertos vínculos se rompen porque pertenecían a una historia que ya no te corresponde. La psicología sistémica lo define como resonancia inconsciente entre campos humanos, pero Blavatsky lo decía claramente: las almas se reconocen antes que las mentes. En esta etapa, el protocolo interno es esencial. La conciencia como escudo significa observar estas memorias sin romantizarlas, sin convertirlas en profecía, sin caer en interpretaciones extremas. Son guías, no destinos. Son ecos, no órdenes. La retirada estratégica implica darte espacio para sentir y procesar estas impresiones sin permitir que se mezclen con tus decisiones inmediatas. El alma habla en símbolos, no en instrucciones. Y entonces llega el clímax, un instante silencioso en el que te das cuenta de que parte de lo que sientes, parte de lo que temes, parte de lo que anhelas y parte de lo que intuyes no nació en esta vida. Viene de un lugar más ancho que la biografía, más profundo que la memoria y más antiguo que tu nombre. Y en ese segundo escuchas un eco interior, fuerte, grave, indescriptible, que te revela: no eres solamente quien eres hoy. Eres todo lo que tu conciencia ha sido desde el principio de tu viaje. Esa comprensión marca o inicio real da tu profundidad de interior. A medida que la conciencia se libera de las capas ilusorias que por años han cubierto la esencia, surge una nueva percepción que no proviene de los sentidos ni del intelecto habitual. Es como si, al mirar hacia adentro con verdadera honestidad, comenzaran a emerger presencias internas que siempre habitaron en ti, pero que solo ahora encuentran la puerta abierta para manifestarse. No se trata de voces externas, ni de entidades mitológicas, ni de invenciones espirituales. Se trata de fragmentos legítimos de tu propia conciencia que han permanecido dormidos, esperando que tu atención se refine lo suficiente como para reconocerlos. Helena Blavatsky los nombraba como los guardianes del yo real, no porque fueran ajenos, sino precisamente porque eran las piezas más auténticas de tu ser, ocultas detrás de 1000 capas de condicionamiento, miedo y automatismo. La psicología profunda, especialmente en las corrientes junguianas, se refiere a estos aspectos como arquetipos interiores, figuras primordiales que representan funciones esenciales del alma humana, activándose en momentos clave del desarrollo psíquico.
Son expresiones simbólicas, sí, pero también reales en su efecto, pues su despertar genera una reconfiguración total de la estructura interna. Estudios contemporáneos del Instituto Max Planck han demostrado que durante experiencias introspectivas profundas, las regiones cerebrales encargadas del procesamiento simbólico, de la autoconciencia y del sentido de agencia se activan simultáneamente, como si múltiples centros de identidad fueran convocados en una especie de consejo silencioso. Y es entonces cuando la persona comienza a experimentar una multiplicidad interna que no es patológica, sino expansiva. Es la apertura de un templo interior que antes permanecía sellado. Estas fuerzas interiores no aparecen con dramatismo, sino con elegancia silenciosa. Primero, sientes un cambio sutil en tu forma de reaccionar. Una firmeza que no sabías que tenías, una calma que no proviene del control sino del reconocimiento. En situaciones que antes te desbordaban, ahora emerge una mirada más amplia, una especie de testigo sereno que observa sin juicio pero con claridad absoluta. Esa es la señal de que el observador interno ha despertado. Luego puede surgir el guerrero, no agresivo ni reactivo, sino protector, estableciendo límites donde antes solo había complacencia o miedo. En otros momentos aparece el sabio, que no razona, pero sabe, que no explica, pero guía. Y, en el núcleo de todo, está el herido. Esa parte vulnerable que no se presenta para manipular, sino para mostrarte el umbral exacto que debes atravesar si realmente deseas curarte desde la raíz. Este despertar no es cómodo, porque estos guardianes, al manifestarse, no solo reorganizan tu mundo interno, también alteran la forma en que te vinculas con el mundo exterior. Personas que antes te parecían afines empiezan a distanciarse. Relaciones que vivías como estables revelan dinámicas de control, dependencia o proyección. El entorno reacciona como si algo en ti estuviera emitiendo una frecuencia nueva que interfiere con las viejas conexiones. Y esa interferencia no es un error, es una purificación. Blavatsky decía que cuando el yo real despierta, las máscaras a su alrededor comienzan a caer. Y esa caída puede doler, pero también libera. La expansión de esta conciencia no ocurre solo a nivel individual. Activa una resonancia grupal. Entras en contacto con personas que parecen reconocer partes de ti que ni siquiera tú conocías. Empiezas a hablar un lenguaje energético que otros comprenden sin palabras. Te atraen símbolos, prácticas o caminos que antes ignorabas, pero que ahora parecen formar parte de tu memoria profunda. Y entonces percibes que este despertar es también colectivo, que al integrar tus guardianes internos, estás activando arquetipos que pertenecen al inconsciente universal. Es como si tu transformación personal abriera un portal en la psique grupal que facilita el mismo proceso en otros. Pero este proceso requiere protección. La conciencia se convierte en tu escudo cuando no te identificas ciegamente con las voces internas, sino que las reconoces como funciones de un sistema mayor. No todas las emociones intensas son guía. No todo impulso es señal. La retirada estratégica en esta fase consiste en aprender a discernir cuándo escuchar y cuándo esperar, cuándo actuar y cuándo observar. Porque estas fuerzas interiores, aunque sagradas, pueden ser distorsionadas si el ego las captura para sus propios fines. El clímax de esta etapa no es espectacular. Es silencioso, casi imperceptible para el ojo externo. Ocurre una tarde cualquiera, mientras respiras con profundidad y de repente lo sabes. No estás solo dentro de ti. Has estado habitado por presencias que te conocen mejor de lo que tú te conocías. Fuerzas que te han protegido en la sombra, esperando que tu voluntad se volviera lo suficientemente madura como para sostener su despertar. Y en ese instante sientes una voz interior, sin palabras, sin idioma, pero inequívoca, que te dice: ahora puedes verte. Ahora puedes sostener lo que realmente eres. Y así, con ese susurro ancestral, se abre la puerta hacia una etapa aún más exigente, pero infinitamente más verdadera. Cuando uno comienza a tocar el borde más crudo del autoconocimiento, lo que encuentra no es paz inmediata, ni claridad celestial, ni liberación inmediata del sufrimiento. Lo que encuentra, con frecuencia, es una herida abierta. Y esa herida no fue causada por el mundo externo, sino por uno mismo. Está hecha de todas las veces en que negamos lo que sentimos, en que traicionamos nuestras propias intuiciones, en que adoptamos máscaras para sobrevivir. Elena Blavatsky advertía que el verdadero conocimiento del alma no podía adquirirse sin cruzar antes un umbral de fuego, sin atravesar lo que ella llamaba la noche del yo inferior. Y no era una metáfora, era una advertencia, porque la luz del yo real, al brillar sobre lo falso, no solo ilumina, quema, y esa quemadura es inevitable. La ciencia moderna comienza a vislumbrar lo que los iniciados sabían desde hace siglos. Un estudio reciente del Journal of Analytical Psychology demostró que los procesos de confrontación con la sombra personal, especialmente cuando se combinan con prácticas introspectivas intensas, activan en el cerebro las mismas áreas involucradas en el duelo por una pérdida real. El yo antiguo, al disolverse,
genera dolor físico, emocional y cognitivo. La transformación, entonces, no es una metáfora romántica. Es un proceso biológico, espiritual y simbólico que arranca de raíz lo que ya no sirve, pero que todavía duele soltar. En las tradiciones místicas de Oriente, como el budismo o Mahayana, se enseña que la compasión surge después del dolor profundo, no antes. Solo quien ha visto sus propias ruinas puede mirar las heridas ajenas sin juicio. En el cristianismo primitivo, los primeros monjes del desierto describían un estado conocido como kenosis, el vaciamiento del alma, donde todo lo que uno creía ser se desmoronaba para que el verdadero ser pudiera nacer. En el sufismo, los derviches giran no por danza, sino por disolución del ego. Giran hasta que la máscara cae. En todos estos caminos, la constante es una. Antes de la revelación, hay una caída. Antes de la expansión, una contracción. Y antes del amor propio auténtico, una herida que se abre desde adentro. Los signos de que has entrado en esta fase no se anuncian con luces ni certezas. Se presentan como confusión existencial, una sensación de vacío, incluso rodeado de todo lo que antes te llenaba. Pierdes interés por las viejas rutinas. Las conversaciones se vuelven insoportables si son superficiales. El ruido del mundo te irrita y tu cuerpo reacciona como si estuviera desintoxicándose de una droga. Y es que, de hecho, lo está. Está dejando de depender del falso yo, de su dopamina, de sus impulsos automáticos, de su necesidad de validación. Es un retiro sin retiro, una muerte sin ataúd. Es el comienzo del renacimiento, y como todo proceso iniciático, este dolor no es privado. Tiene ondas que se expanden, afecta tus relaciones, tu trabajo, tus elecciones. Algunas personas no entienden tu cambio y comienzan a atacarte, aunque no lo digan abiertamente. Otras simplemente se alejan, como si algo en tu mirada revelara una verdad que no están listas para ver. Incluso tú comienzas a preguntarte si no estás perdiendo la razón, pero no estás loco, estás viendo con los ojos del alma. Y los ojos del alma no soportan la falsedad. Aquí, más que nunca, se vuelve vital el protocolo de protección. No el aislamiento físico, sino el blindaje energético. La conciencia como escudo significa reconocer el dolor como parte del proceso, no como fracaso. Significa honrar el silencio, evitar explicaciones innecesarias, proteger tu espacio interior como si fuera un templo en construcción. La retirada estratégica en esta etapa no es una huida, sino una reorganización. Retirarte de lo que contamina, de lo que sabotea, de lo que insiste en arrastrarte a la versión de ti que ya está muriendo. Y cuando menos lo esperas, en medio de ese desierto emocional, algo cambia. No una revelación espectacular, no una iluminación súbita. Es un instante mínimo, íntimo, pero eterno. Sientes por primera vez que puedes sostener tu dolor sin destruirte, que puedes mirar tu pasado sin caer en él, que puedes estar contigo mismo sin huir. Y esa capacidad, silenciosa pero indestructible, marca el umbral de tu nueva fuerza. Porque quien puede habitar su herida sin cerrarla por miedo, ha comenzado a sanar. Elena Blavatsky lo decía sin adornos. Todo conocimiento profundo tiene un precio. Y ese precio es tu viejo yo. No es una amenaza. Es una promesa. Porque detrás del dolor de descubrirse está la libertad de ser. Y esa libertad no se suplica, no se aprende, no se imita, se conquista. Por dentro, en soledad y con fuego. No somos islas. Aunque el camino del autoconocimiento comienza en el silencio interno, sus ondas se propagan mucho más allá del borde de nuestra piel. Cada pensamiento que purificas, cada emoción que comprendes, cada impulso que transformas, todo eso altera, de forma invisible pero contundente, la arquitectura energética de tus vínculos. Helena Blavatsky sostenía que el ser humano no era solo un individuo, sino un nodo en una red viva de conciencia compartida. Y en esa red, cualquier transformación auténtica provoca reacciones en cadena. Cuando comienzas a verte tal como eres, los demás también comienzan a verte con otros ojos. O ya no pueden sostener la imagen que tenían de ti. Y eso, aunque parezca simple, puede volverse una revolución. Las neurociencias sociales han comenzado a confirmar lo que las tradiciones ocultas siempre supieron. Nuestros campos emocionales, nuestros patrones de comportamiento, incluso nuestras creencias más íntimas, generan un efecto de coherencia o disonancia en los sistemas humanos donde participamos. Investigaciones del MIT han demostrado que el sistema límbico humano responde de forma inconsciente al campo emocional de las personas con las que interactuamos, incluso cuando no hay palabras de por medio. Es decir, tu estado interno afecta el estado interno de otros, aunque no lo digas, aunque no lo muestres, aunque intentes disimularlo. Esta interconexión invisible es lo que Blavatsky denominaba resonancia oculta del aura, un término que hoy podríamos traducir como la modulación energética del campo humano. Y cuando tu campo cambia, cuando dejas de vivir desde el miedo, el agrado compulsivo, la culpa o el control, las estructuras vinculares que estaban fundadas en esas frecuencias comienzan a desmoronarse.
no porque tú las rompas, sino porque ya no hay nada que las sostenga. Aquella amistad que se alimentaba de la queja mutua se torna incómoda. Esa relación que se mantenía por dependencia empieza a mostrar su toxicidad. Las dinámicas de poder comienzan a tambalearse. Los vínculos familiares entran en crisis y hasta los grupos espirituales o laborales que antes parecían tu lugar, ahora se sienten estrechos, falsos o incluso peligrosos. Los primeros signos de este fenómeno son desconcertantes. Personas que nunca te cuestionaban ahora se tornan críticas, irónicas, frías. Otras te acusan de haber cambiado, pero lo hacen con una mezcla de resentimiento y miedo. Algunas simplemente desaparecen, sin explicación, como si tu sola presencia las confrontara con algo que no están listas para mirar. Y otras, las menos, pero las más valiosas, se acercan en silencio, sin palabras, porque sienten que algo en ti ha despertado algo en ellas. Esto no es casualidad, es arquetípico. En todos los mitos de transformación, el héroe o la heroína que despierta una nueva conciencia debe enfrentar una ruptura con el entorno que lo vio nacer. Moisés debe huir de Egipto. Buda deja el palacio. Jesús es rechazado en su propio pueblo. Prometeo es castigado por llevar el fuego a los humanos. El despertar individual siempre genera fricción colectiva, porque en un sistema dormido, quien abre los ojos se convierte en amenaza. Y sin embargo, aquí se esconde una verdad poderosa. Tu transformación no es solo tuya. Tiene un eco, una onda expansiva. Puede doler, puede aislar, puede volverse incómoda, pero también puede liberar. Puede abrir grietas en las máscaras de otros. Puede sembrar dudas donde antes había certezas automáticas. Puede activar, sin que lo sepas, el llamado interior en personas que ni siquiera imaginabas que estaban buscando algo más. En esta etapa, el protocolo de protección se vuelve refinado. Ya no se trata solo de proteger tu herida, sino de proteger tu frecuencia. Elegir cuidadosamente con quién compartes tu verdad, cuánto das de ti en cada espacio, qué batallas vale la pena librar y cuáles solo sirven para arrastrarte de vuelta a patrones antiguos. La conciencia como escudo, aquí, significa entender que cada interacción es una alquimia y que no todos están listos para resonar con tu nuevo metal interior. Blavatsky advertía que los primeros síntomas del verdadero despertar no eran la paz ni la felicidad, sino la incomodidad radical con lo que antes tolerabas, y que esta incomodidad no era debilidad, sino una señal de que tu campo energético ya no encajaba en los moldes viejos. Es como si tu alma comenzara a emitir una música diferente, y solo quienes tienen un oído afinado pueden escucharla sin miedo. Y así, sin planearlo, sin buscarlo, comienzas a atraer nuevas presencias. Personas con las que no necesitas explicar nada, seres que han pasado por su propio fuego, y por eso reconocen en tu mirada la ceniza sagrada del renacimiento. Vínculos que no se construyen desde la carencia, sino desde la verdad. No desde el deseo de llenar vacíos, sino desde el deseo de compartir el exceso de luz. Y entiendes al fin que el camino del autoconocimiento no te aleja del mundo, te aleja del teatro y te conecta, por primera vez, con lo real. Hay verdades que no pueden ser gritadas. Hay enseñanzas que se transmiten no con palabras, sino con presencia. Blavatsky lo sabía. Por eso, a pesar de los libros, los discursos, las doctrinas esotéricas que giraban a su alrededor, ella insistía en que el verdadero método, el que realmente transformaba, no se enseñaba se sembraba en el alma del discípulo que estaba preparado. Lo llamaba el protocolo interno, y consistía no en una serie de pasos místicos, sino en una reorganización absoluta de la forma en que uno se relaciona consigo mismo. Porque antes de hablar con los dioses, hay que poder escuchar el silencio de la propia mente, y ese silencio no se alcanza a través del esfuerzo, sino del vaciamiento. Hoy, en tiempos donde el desarrollo personal se ha convertido en mercancía, donde todo se resume en hábitos, listas, metas, afirmaciones, técnicas y recompensas, este método parece invisible, no vende, no se viraliza. No promete resultados en 7 días, porque el método oculto de Blavatsky exige lo que nadie quiere entregar: el abandono del control. No se trata de acumular más conocimiento, sino de desaprender lo innecesario. No es mejorar el yo, sino trascenderlo. No es convertirse en alguien nuevo, sino en nadie. Desde la neurociencia, este vacío interior ha comenzado a ser comprendido. Estudios realizados por el Dr. Judson Brewer, especialista en neuroplasticidad y meditación, demuestran que los estados de no hacer, de atención descentrada, activan redes cerebrales distintas a las del pensamiento lógico. Es en ese espacio, que se parece al aburrimiento, al silencio, al detenerse sin culpa, donde se regeneran patrones mentales profundos. El cerebro, al no ser bombardeado por estímulos externos ni por compulsión interna, comienza a reconfigurarse. Y eso es exactamente lo que proponía el método de Blavatsky, una reprogramación espiritual a través de la renuncia activa al ruido del yo. Pero este protocolo no se ejecuta sin resistencia. El ego lucha, las identidades se aferran,
Los hábitos sabotean. La mente se disfraza de guía espiritual y empieza a emitir falsas señales de progreso. Ahí es donde se vuelve vital comprender los símbolos internos que indican desvío. La necesidad de reconocimiento, la búsqueda de resultados, el deseo de ser especial, la urgencia de avanzar. Todos esos impulsos, aunque disfrazados de iluminación, son solo máscaras sofisticadas del viejo yo. Y el método oculto no busca sofisticación, busca verdad cruda. En las tradiciones iniciáticas, este momento era simbolizado por el descenso al inframundo. Orfeo, Perséfone, Inanna, incluso Jesucristo, todos descienden. Y ese descenso no era castigo, era protocolo, porque no se puede renacer en la luz sin haber sido descompuesto en la oscuridad. Por eso, Blavatsky insistía en el silencio prolongado, en el retiro de la opinión, en la observación sin intervención, en la contemplación del yo como si fuera un extraño, no por frialdad, sino por precisión. Porque solo cuando dejas de identificarte con la voz interna, puedes oír lo que hay detrás de ella. Este método afecta todo. Cambia tu forma de caminar, de comer, de mirar, de pensar. No porque adoptes nuevos gestos, sino porque dejas de sostener los viejos. Te vuelves transparente, no en el sentido de pasivo, sino de vacío de falsedad. Y desde ese vacío comienzas a ver lo que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías podido percibir, la corriente de lo real. No las ideas sobre la vida, sino la vida misma. No los nombres de las cosas, sino su vibración. No tus emociones, sino el espacio que las contiene. Y ese espacio, al principio silencioso, termina hablándote en símbolos que no necesitan traducción. Aquí es donde el protocolo se vuelve sagrado, porque ya no estás actuando desde el deseo de mejorar. Estás respondiendo a una llamada profunda, anterior a tu nombre, a tu historia, a tu voluntad. El método se ha instalado en ti como una llama que no consume, pero que nunca se apaga. Y cada día, cada silencio, cada retirada consciente, es como soplar sobre esa llama para que crezca, para que ilumine, pero sin que se vuelva espectáculo. Blavatsky lo decía sin rodeos. El sendero está dentro, y el maestro verdadero es tu capacidad de no moverte cuando todo tiembla. Eso es el protocolo. Eso es el método oculto. Y solo quien lo habita lo comprende, porque no se puede explicar, solo se puede ser. Llega un punto en el camino donde ya no hay regreso. No porque no puedas volver a los lugares de antes, sino porque ya no puedes ser la misma persona que los habitaba. Has cambiado de raíz, pero no de la manera que el mundo suele entender el cambio. No has añadido nada. No te has convertido en una mejor versión. Has perdido. Has dejado caer pedazos. Has rendido ideas, nombres, apegos, expectativas, y en medio de esa pérdida progresiva, te has encontrado. Pero no como pensabas, porque quien emerge tras el proceso no es un yo brillante, poderoso y definido. Es algo más silencioso, más leve, más real, algo que observa sin ansia, que respira sin miedo, que ya no necesita sostener ninguna imagen. Blavatsky hablaba de este punto como la muerte del yo ilusorio, y lo describía no como una tragedia, sino como una liberación radical. No se trata de dejar de existir, sino de dejar de fingir. La persona que creías ser, aquella que se construyó para agradar, para encajar, para sobrevivir, ha cumplido su función, y ahora simplemente se disuelve, sin drama, sin aplausos, sin epitafio. Y en ese silencio donde antes había ruido, en esa calma donde antes había urgencia, comienza a escucharse una voz nueva, o mejor dicho, una voz antigua, tan antigua como tú, como si siempre hubiese estado ahí, esperando que hicieras suficiente espacio para oírla. La ciencia aún no puede explicar este fenómeno, pero lo intuye. Hay estudios sobre estados no duales de conciencia, donde el sujeto ya no se experimenta como un yo separado, sino como presencia pura. El neurocientífico Ruben Laukkonen, por ejemplo, ha explorado cómo meditadores avanzados describen el abandono total de la identidad narrativa y cómo esto coincide con patrones cerebrales de alta coherencia interna y baja actividad del córtex prefrontal. Lo que la ciencia ve como anomalía, Blavatsky lo nombraba como despertar. Porque en ese estado no hay contradicción entre pensar y ser, entre ver y habitar, entre vivir y comprender. Todo es uno, y tú estás dentro. Pero hay algo más, algo que nadie te dice. Este encuentro con el verdadero ser no trae necesariamente alegría. A veces sí, a veces no, porque no es una emoción. Es una estabilidad. Es como un faro interior que ya no se apaga, aunque venga la tormenta. No evita el dolor, no te protege del mundo, pero te convierte en alguien que ya no necesita escapar. Que puede sostener la vida como es, que puede estar en medio del caos, sin romperse, y entonces comprendes. Comprendes por qué todo tuvo que pasar como pasó. Comprendes las caídas, los vacíos, los vínculos que se rompieron, las crisis que te empujaron hacia adentro. Comprendes que el autoconocimiento no era un objetivo, sino una espiral.
Una espiral que no te llevaba a algo, sino que te iba quitando todo lo que no eras, hasta dejarte desnudo, despierto, y, por primera vez, en casa. Pero esta casa no está hecha de paredes, está hecha de mirada, de una forma nueva de estar en el mundo, sin necesidad de controlarlo, sin urgencia de explicarlo, solo estando, solo siendo. Y eso, que parece tan simple, es la alquimia final. Porque el verdadero poder no consiste en cambiar la realidad, sino en cambiar la forma en que estás presente en ella. Y cuando eso ocurre, la realidad, inevitablemente, también cambia. Helena Blavatsky jamás prometió iluminación fácil, nunca ofreció fórmulas. Lo que entregó fue una dirección, hacia adentro, y un recordatorio: no estás solo, porque todo aquel que decide mirar de verdad, tarde o temprano se encuentra con la misma pregunta. No ¿quién soy?, sino algo mucho más inquietante. ¿Y si nunca fui eso que creí ser? No hay respuesta definitiva, solo hay un silencio que responde desde el fondo de tu pecho, un vacío lleno, una oscuridad luminosa, y un eco que susurra, mientras el mundo continúa girando allá afuera. Ahora estás despierto, y ya nada volverá a ser igual.